palabras para decir cómo me siento. Simplemente no sé yo qué decir. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias damos por su sintonía. Gracias damos por estar en compañía de su programa radial Cristo está desde Managua, Nicaragua. Queremos cumplir en esta tarde con el compromiso de llevar hacia sus hogares la hermosa predicación de la palabra de Dios. El título es No me canso de repetir lo mismo. Y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, algo que he venido tocando en los últimos días, porque yo necesito que cada uno de ustedes, amados hermanos, que van a estar pendientes de esta meditación, sepan, comprendan y urgentemente puedan compartir con las demás personas. Para ello yo voy a pedirle, amados hermanos, que por favor busquen papel y lápiz, porque una de las grandes debilidades que muchas veces tenemos, amados hermanos, es que siempre estamos apelando a que no dominamos la Biblia o no hemos aprendido claramente sobre el tema que estamos desarrollando, o que usted vive muy ocupado atendiendo la familia, atendiendo los estudios, atendiendo el trabajo, atendiendo los quehaceres de toda esta vida, y por lo tanto poco esfuerzo hace para estudiar la Biblia. Sin embargo, hermanos, para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los cristianos, no hay ninguna justificación. No podemos, hermanos, apelar a decir que no conocemos las cosas porque, ¿verdad? Simplemente tenemos la gran responsabilidad de enseñarle a otro. Así que voy a suplicarles que tomen su Biblia, que escriban, por favor, porque vamos a estar por algunos minutos escudriñando la Escritura. Y el primer texto que yo quiero escudriñar con la Escritura es Primera de Pedro, o la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. La Biblia de la América dice de la siguiente manera: por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. En la Biblia latinoamericana dice: por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Hay otras versiones y quiero leer la versión Reina Valera 1909. Por esto yo no dejaré de amonestarnos siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Así que, hermano, para mí no va a ser, créanlo, de corazón, no va a ser ninguna molestia el repetir lo que hemos estado estudiando en los últimos días.
y esto cante a la salvación. Y esto cante a cómo encontrar la salvación. Quiero saludar a nuestro hermano Pedro Miguel Nazareno, a Timi Collado Chiquival, a Guadalupe Cervantes, a Marcelino Estrella, a todos ustedes, rica y abundante bendiciones. Dios les bendiga. Le habla su hermano y evangelista Mario José Mendieta Medina. Quiero preguntarle a ustedes, ¿sí?, ¿de dónde nos escriben? ¿De dónde nos están viendo, hermanos, a través de Facebook? Y agradezco también la sintonía a los hermanos que están en este momento por la radio Mensaje de Amor para Salvación. Así que la lección de esta tarde está basada en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Hermanos, ciertamente, escúchese bien, ciertamente hay algo que yo no puedo negar, y es la diversidad de grupos religiosos que existe en nuestras comunidades, que existen en nuestra ciudad, que existen en nuestros países. Eso no lo puedo negar. Sí, efectivamente no lo puedo negar. Sin embargo, cada religión, cada grupo tiene su propia doctrina. Y aunque muchos quieran decir de que todas son iguales, no es cierto. El argumento que estas religiones son iguales es un argumento falaz. Y aunque al final ellos quisieran vender la idea que están en unidad, usted, ¿verdad, estimado amigo? Sí, usted, estimado hermano, se va a encontrar con la noticia de que efectivamente hay una unidad superficial. Hay una unidad superficial. Y por lo menos en mi país, hermanos, donde yo vivo, donde yo predico, voy a comentarle algo. De repente hay lo que se conocen como culto unido. Y estos cultos unidos, ¿verdad?, consisten, ¿sí? Y estos cultos unidos consiste en reunirse los líderes, de esas religiones en determinado lugar, y después de que ellos se reúnen, ellos se comprometen a dejar a un lado su creencia y entonces hacer un culto de avivamiento donde lo que salga se lo dividen entre todos y se comprometen entre ellos a no tocar los temas que le dividan. Entonces ellos hablan de un culto céntrico, es decir, que el culto céntrico sea único y exclusivamente el centro de Cristo, que sea Cristo, que Cristo lo una.
independientemente de aquella enseñanza o doctrina que le pueda estar dividiendo. Pongo en contexto esto porque entonces ahora ellos, cuando están en su asamblea, cuando están en sus reuniones, entonces hay mensajes, hay cantos, hay oraciones y hay una invitación para encontrarse con Cristo, para que reciban a Cristo como su único Salvador. Y comienzan a arengar durante un buen tiempo y comienzan a arengar durante un buen tiempo, media hora, 45 minutos. Y uno de ellos entonces comienza a invitar, a levantar la mano, a aceptar a Jesús, a hacer la oración de fe y decirle a la persona que hoy se van a encontrar ellos con su salvación. Antes de considerar esta situación, yo quiero presentarle a usted lo que dice la Biblia. Yo quiero enseñarle a usted lo que dice la Biblia. Y son textos ya muy conocidos por ustedes. Son textos que usted ya debería de manejar. Porque el punto es que usted va a comparar lo que la Biblia dice versus lo que la gente enseña. ¿Cómo encontrarse con la salvación? Sí, ¿cómo encontrarse con la salvación? Salude, Rosario Rocha. Marcelino Estrella, bendiciones. ¿Cómo encontrarse con la salvación? Sí, ¿cómo encontrarse con la salvación? ¿De qué manera el hombre puede realmente estar convencido que se está encontrando con la salvación? ¿Cómo es que el hombre puede estar seguro que la promesa que Jesucristo hizo de irse al cielo se cumple? Saludos, Joel Pérez. Bendiciones, hermano. Que bendiga. Dios te bendiga, hermano. Miren, hermanos. Primero, entendamos el propósito del por qué Cristo vino. Yo no he venido a condenar al mundo, sino que... Sí, Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. ¿Cuánto creen eso? ¿Salvarlo de qué? ¿Salvarlo de qué? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Muerte a dónde? En la condenación eterna del lago de fuego. Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. ¿Ya vio, hermano? Tesalonicense habla también de eso. Habla del justo juicio de Dios. Habla de ese momento cuando Cristo venga y con él el juicio para pagarle y castigar a aquellos que hicieron sufrir a los cristianos. Pero también a aquellos que se oponen a la verdad, pero también para aquellos que no obedecen la verdad.
Esto es muy importante que usted maneje. La misión de Cristo en estos momentos no es condenar al mundo, sino salvar al mundo. Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 17. Juan capítulo 12, versículo 44 al 48. Y Lucas 26, 24, usted lo conoce, 26, 44 al 40. Salude Piedrasanta, Sergio Piedrasanta, bendiciones hermanos. Gracias a los hermanos que están en estos momentos en sintonía nuestra. Si usted mira Lucas 24, 44 al 48, dice la bendita a Dios, enseña la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Enseña de que se predicase el evangelio y el perdón de pecado y el arrepentimiento, que se predicase en Jerusalén, que se predicase en Galilea, que se predicase en Samaria y en el resto del mundo. Pero juntamente con el evangelio, que se predicase el arrepentimiento, el llamado de Dios al hombre para que deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno. Y que se predicase en su nombre también el perdón de los pecados. ¿Cuál era la condición del hombre? Si el hombre dependiera su salvación, si pudiese el hombre alcanzar los méritos para encontrar su salvación, entonces ¿para qué vino Cristo Jesús? Víctor Poncio, bienvenido. ¿Para qué vino Jesús? ¿Se ha preguntado usted eso? Porque si el hombre tiene la capacidad por sí solo de encontrar su salvación, por sus méritos, por lo que él hace, entonces ¿qué lógica hay de que Cristo viniera? Y ahí es donde resulta aquel texto bíblico del libro de Efesios, o la carta a los Efesios, cuando dice, por gracia sois salvo. Y esto no es por vosotros, no es un don de vosotros, es un don que proviene de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermana Rocío Ruiz, Yenny, bendiciones. ¿De dónde nos están viendo, hermanos? Interesante sería saber de dónde nos están viendo. Ahí está el asunto, hermano. Poco estamos entendiendo la razón por la cual Cristo Jesús vino. Vino a dar luz donde había oscuridad. Vino a consolar donde había lágrimas, llanto y dolor. Vino a sanar a los quebrantados y heridos por causa de la transgresión del hombre. Vino a derribar la pared intermedia entre los gentiles y judíos, esa ley intermedia llamada ley. Vino a derribar esa pared que el hombre, ¿verdad?, individualmente o colectivamente vienen construyendo para separar a Dios de él mismo.
¿Cuál es el medio que Dios o que Cristo utiliza para salvar al hombre? ¿Cuál es el medio, hermano? ¿Cuál es ese medio? Ya miramos que el propósito de Jesucristo es salvar. Sí, pero ¿cuál es el medio que Él utiliza? Y ahí es donde se torna importante nuestro estudio. Una vez se le acercaron a Jesús los discípulos. Una vez se le acercaron los discípulos a Jesús. ¿Y saben lo que le dijeron a Jesús? ¿Saben lo que le dijeron a Jesús? Simplemente no sé yo qué decir. ¿Saben lo que le dijeron a Jesús, verdad? No soy digno de hablar tu santo nombre. Dígnolo. Pero dices que me amas sin pedir. Abiertamente. Es decir, En tu presencia, alzando mis manos a ti. llegaron donde Jesús lo rodearon Al Señor que me ama a mí. y querían que Jesús le hablara abiertamente. Que esto pudiera ser. Jesús recriminó este pensamiento. Nunca pensé que fue. Jesús una vez dijo: yo siempre he andado de día enseñando, yo nunca me he escondido ni por la noche, sino que yo se lo he dicho a ustedes. Yo le he enseñado a ustedes. ¿Qué es lo que querían saber? En Juan capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis la obra que yo hago en nombre de mi Padre. Ellos dan testimonio de mí. Jesucristo dijo que Él era el Cristo, que Él era el Mesías. Él dijo cuál era la iglesia correcta. Él dijo que qué tan importante era el bautismo para las personas. Él nos dijo cuándo será el fin de los tiempos, el fin del mundo. Y en esa preocupación que el hombre tiene para saber con claridad lo que realmente la Biblia enseña, es donde el hombre debe tomar un compromiso. ¿Para qué quiere saber la verdad? ¿Qué intención tiene usted para saber la verdad? Jesús vino a salvar al mundo. ¿Cuánto creen eso? Jesús derramó su sangre para perdonar los pecados de muchos. ¿Cuánto creen eso? Jesús vino y entregó su vida por todos los pecadores. ¿Cuánto creen eso? Y la Biblia enseña que solamente en Jesús uno encuentra salvación y que no hay ningún otro nombre, ni en el cielo ni en la tierra, en que uno pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús.
ya miró. Preguntémosle entonces a Jesús, que Él nos diga en los próximos minutos cómo es que el hombre puede encontrar la salvación. Y dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dijo Jesús. ¿Usted cree en el evangelio? Usted tiene que ser bautizado. El que no cree ya ha sido condenado, y no porque Jesús quiera condenarlo, sino porque Él tomó la decisión de condenarse a sí mismo. Juan 3:16. Hermano Aldo, ayúdeme con los enlaces en la radio, mi hermano. Por favor, gracias por compartir, hermanos, el estudio de esta tarde. Gracias, hermano. Gracias por compartir el estudio de esta tarde. Estamos estudiando lo que dice Jesús tocante a lo esencial de la salvación. Yo no he venido a salvar al mundo, yo he venido a salvar al mundo, no a condenarlo. El que cree en mí tendrá vida eterna, y el que no cree será condenado. Para ser condenado, la falta de fe basta. Fe en quién y por qué. Fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Fe en Jesucristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Fe en Jesucristo como el Salvador. Fe en Jesucristo como el autor de la vida eterna. Fe en Jesucristo como el mediador de un nuevo pacto. Fe en Jesucristo como el embajador de buena nueva, el embajador de paz. Fe en Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres. Fe en Jesucristo como aquel que trae la vida eterna, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se le acerca crea que Él es galardonador de todo lo que le espera. Saludo Oscar Jovel, bendiciones, hermano, Dios te bendiga. Brígido Enrique López, bendiciones. Sí, esto es muy interesante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los judíos fueron condenados por no creer en Jesús. Los judíos fueron condenados por rechazar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita los pecados del mundo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos tocante a esta salvación? Hermano Marcelino Estrella, bendiciones, hermano. Dios le bendiga, hermano. Espero que el estudio de esta tarde sea de gran edificación para todos nuestros oyentes. ¿Qué más tenemos? Bienvenida Leticia de García. Dios me le bendiga. ¿Qué más tenemos? Marcos 16, 15, 16, Juan 3, 18.
para obtener la salvación, se nombra aparte de la fe otra condición. El que creyere. ¿Tiene fe? ¿Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y fuere bautizado, será salvo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Quiero poner una pequeña gráfica sobre este asunto. ¿Sí? Porque algunos me dirán, hermano, con solo no creer ya el hombre se condena. Efectivamente. Montserrat, Rangel, Arturo, Mascorro, bendiciones, hermanos. Monse, sí, Monse es, por casualidad, Montserrat, Arturo, Rangel, Mascorro es el yerno de nuestro hermano Alfredo Talí. Él es. Bendiciones, Montserrat, bendiciones, Dios te bendiga. Quiero poner un ejemplo entonces sobre esto de la fe o de creer. Entonces, las personas preguntan, ¿cómo es posible, hermano? Paula Mendoza, bendiciones, hermana, Dios le bendiga, gracias por su sintonía. Dice en la Biblia, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero después dice, el que no creyere será condenado. Con solo no creer la persona se va a la condenación. Sí. Eso dice la Biblia. No lo digo yo. Y no solamente lo dice la Biblia, lo dice Jesucristo. Y yo no sé quién de los que están aquí presentes se van a poner a discutir con Jesús. Yo no. Yo paso, como dicen nuestros amigos. Sí, yo paso. ¿De acuerdo? Yo paso, hermano. No, si alguien quiere ponerse a discutir con Jesús, ya es el problema de usted. Pero mira, te voy a ejemplificar el no creer y ser condenado. Y te lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Si usted le dice a su hijo, ve a la tienda y compra pan, ¿verdad? Mire, ve a la tienda y compra pan y te daré $1. Pero si no va, te castigo. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la orden que le dio a su hijo? Hermana Leticia García, gracias, hermana. Me imagino que eso es en México, hermana. En México eso es. A mis hermanos que están en México, muy pronto, hermano, oren, hermano, muy pronto estaré por allá, hermano. Teníamos pospuesto el viaje para diciembre de este año, pero estamos mejor organizando el viaje a un año, para el mes de agosto del próximo año, dentro de 13 meses. Así que queremos hacer un viaje evangelístico por Tamaulipas, por ahí ¿verdad? Por ese lado donde predica nuestro hermano Alfredo Talí, por ahí estaremos viajando.
Pero entonces sigamos con la idea. Pedro Morales, bienvenido. Dios te bendiga. Si usted le dice a su hijo, ve a la venta, ¿sí? Ve a la venta y compra pan, y cuando tú vengas te daré $1. Pero si no te vas o no vas a comprar a la venta, te castigo. ¿Por qué no le dijo, si no va y si no compra pan te castigo? Porque sería absurdo decir, y si no compra pan, porque si no va a la tienda, desde luego no compra pan. Eso, usemos la lógica elemental en esto, hermanos. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Ahora, si no cree en Jesús, no te va a importar ser bautizado. Ahora, si la salvación se desprende de creer y bautizarte, entonces, si no crees, no te vas a bautizar, entonces no vas a ser salvo. Pero hay personas, hermano, como que se pelean con las cosas sencillas. Como que tratan de no querer entender, de cerrar su entendimiento. ¿Para qué el bautismo? Para salvación. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a este tiempo nos salva. Para perdón de pecado. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Y un texto más que quiero agregar tocante a la salvación. Y con esta palabra, y con esta y otras muchas palabras, Pedro le decía, sé salvo de esta perversa generación. Y aquel día dice que se bautizaron como 3,000 personas. Y fueron añadidos. Y se añadieron aquel día. Y Hechos capítulo 2, verso 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y entonces, hermano, ¿dónde es que se logra la salvación? ¿Antes o después del bautismo? ¿Qué dice la Biblia? Sí, ¿qué dice la Biblia? Encontramos el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Colosenses capítulo 1, capítulo 2, versículo 12 al 13. Colosenses. ¿Sí? Colosenses. Vasito de prueba. Colosenses capítulo 2, 12 al 13. Ahí está, eso lo dice la Biblia, hermano. Lava pecado el bautismo. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. No hace andar en vida nueva,
Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. No hace nueva criatura. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, 18. ¿Qué más nos dice la Biblia? ¿Qué más nos enseña la Biblia? Nos constituye en hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 27. Entonces yo pregunto, hermano, ¿qué medio utilizaron estas personas para salvación, para perdón de pecados, para ser hijo de Dios, para andar en vida nueva? Este es un asunto de revisar la Escritura, de analizar la Escritura. Quiero de revisar la Escritura, de analizar la Escritura. Todo es cuestión de buscar la Biblia, sentarse, analizar y aceptar la Escritura como palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos para convencernos? ¿Necesitamos convencernos? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo? Oyendo la Biblia, hermano. Siendo noble de corazón. Siendo noble de corazón. Siendo respetuoso de lo que la Biblia dice. Yo ya les puse a usted cómo lo hicieron los cristianos en el primer siglo, o los creyentes en el primer siglo. ¿Cómo lo hizo Pablo? Bautizándose. ¿Cómo lo hizo el carcelero de Filipo? Bautizándose. ¿Cómo lo hicieron los discípulos de Éfeso? Bautizándose. ¿Cómo lo hizo Lidia y su casa? Bautizándose. ¿Cómo lo hizo Cornelio? Bautizándose. ¿Cómo lo hicieron las 3,000 personas? Bautizándose. ¿Cómo lo hicieron los hermanos en Colosas? Bautizándose. Ellos tuvieron fe, ellos creyeron, ellos confesaron a Jesucristo como el Hijo de Dios, ellos se bautizaron y vinieron a ser hijos de Dios. Fe, creer, confesar, arrepentirse, bautizarse, igual a salvación. Insisto en esto, hermano, porque nosotros no podemos negociar. ¿Sí? No podemos negociar la verdad. No podemos ocultar la verdad. La gente debe de hacer esto y debe de hacerlo ya. Debe de hacerlo ya si quiere estar bien delante de la presencia de Dios. Pero yo quiero, hermanos, para terminar, yo quiero
tocar un último argumento que poco le damos importancia tocante a la salvación. Salud de Brenda Roble Alvarado, bendiciones. Gracias por su compañía y gracias por estarnos escuchando. Bienvenida. Voy a ser directo, voy a ser franco. Y es tocante al arrepentimiento, al significado del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Dejar de hacer lo malo para comenzar a hacer lo bueno. Las personas que creen en Jesucristo, que confiesan a Jesucristo, que tienen fe en Jesucristo, deben de reconocer la importancia de la palabra arrepentimiento. Ante bien, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y el Espíritu Santo decía: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es arrepentimiento, hermano? Y desde esta tribuna yo quiero llamar la atención a mis hermanos predicadores, ministro del Evangelio, o maestro de Biblia, o evangelista. Hay que replantearnos el verdadero significado de la expresión arrepentimiento. Y hay que darle el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Hay que garantizar que las personas muestren con obra y no con palabras el arrepentimiento. No es posible que personas sin estar verdaderamente arrepentidas procedan a las aguas bautismales, que es para perdón de pecados. Si dos personas juntadas no arreglan su vida conyugal delante de las autoridades, estas personas están en fornicación. Así le llamaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Los hombres se la quieren poner bonito, unión de hecho. Unión de hecho. Pero eso que los hombres llaman unión de pleno consentimiento o de hecho, y que le quieran poner otro nombre, la Biblia es clara en llamarle fornicación. Si usted bautiza a dos personas en ese estado, a ser bautizado y al ser levantado, estas mismas personas traen la misma condición que tenían antes. Sus pecados no fueron perdonados porque no hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Ha centrado el verdadero sentimiento? ¿O regulan su situación matrimonial delante de Dios y los hombres? ¿O se separan? El bautismo no legaliza relación. No entra
dos personas en fornicación y sale un matrimonio. No es cierto. Eso es falsa doctrina. Si hay dos personas en estado de adulterio y así lo encuentra el Evangelio, no es cierto que ellos, al ser bautizados y levantados de las aguas del bautismo, ya su relación se legaliza ante los ojos de Dios. No. Los adúlteros y los fornicarios, dice la Biblia, no entran en el reino de Dios. Y quiero tomarme un minuto más para presentarle el siguiente argumento. Aceptemos por un minuto. Sí. Aceptemos por un minuto, hermano, usted que me escucha. Aceptemos por un minuto que efectivamente el bautismo legaliza relación. Que a los fornicarios que entraron a las aguas del bautismo, Dios los saca a matrimonio. Y que al adúlteros o los adúlteros, Dios lo declara matrimonio. Entonces me quiere decir que si dos homosexuales se arrepienten y se bautizan, cuando salgan del bautismo, su relación ha sido aprobada por Dios. Ay, que son dos cosas distintas, hermano. No, no es cierto. Están en la misma condición. Tanto pecado de la homosexualidad, como pecado del adulterio, como pecado de la fornicación. ¿O me equivoco? ¿Cómo es que salva Dios hoy? ¿Cómo salvó ayer? De la misma manera que salvó ayer, salva hoy. Y de la misma manera que salva hoy, salvará mañana. Cualquier otro método no es el método que Dios ha mandado. Gracias. Gracias por su sintonía. Le habló su hermano y amigo Mario José Mendieta Medina. Solo 3 cosas. Congréguese. Reúnase las veces cuanto sea necesaria para su edificación. 2. Colabore en la obra del Señor. No espere ni pida. No espere, ¿verdad?, que le pidan ayuda. Recuerde, todos estamos obligados a hacer algo en la obra de Dios. Y 3. Estudie la Biblia. Lea la Biblia. Analice la Biblia. Y por último, aplique la Biblia en su vida. Quiero agradecer por su tiempo, por su paciencia, y espero que haya sido de edificación la lección de esta tarde. Recuerde, no me canso de repetir lo mismo. Primera de Pedro o segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dios nos bendiga a todos. Buenas tardes. Heme aquí en tu presencia, alzando
tengo palabras para decir cómo me siento. Simplemente no sé yo qué decir. Y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando moría en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí, en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí.